Bueno, damos gracias al Señor por esta semana que tuvimos. Seguiremos hablando en Mateo 6. El Señor comienza hablando de la limosna, de la oración. Y algo que el Señor menciona en el capítulo 6 del libro de Mateo es la oración. Y la semana pasada nos detuvimos un poco allí respecto de la oración. Em, Tenemos tantas ideas de pronto de lo que pueda ser la oración. El mismo Padre Nuestro que el Señor menciona acá ha sido tomado como una cábala casi. Y la realidad es que el Padre Nuestro es un modelo, es algo que el Señor está tomando como un modelo, como una referencia de oración. Y una de las cosas que la semana pasada mencionábamos era respecto a cuando oramos. Y cuando oramos, todos mencionamos quizás por herencia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo escuché muchas veces decir también, me cubro con tu sangre. Como que el Señor agarrara el balde y te tirara la sangre en el cuerpo. ¿Eh? Te va a hacer invisible, ¿eh? Cuidado. Lo más probable es que se te pegue las moscas. Pero fuera completamente del concepto bíblico, en ningún lado nos manda a cubrirnos con la sangre. Son herencias, por eso le digo, hay cosas que son heredadas, que cuando vamos a la Escritura, mire, cuando Jesús viene a la tierra, había 1500 años de ley. Es decir, la religión judía tenía 1500 años de antigüedad. El cristianismo tiene 2000 años. Tenemos 500 años más de tradición que podríamos decir, no toda la tradición ha sido ortodoxa. No todo lo que usted sabe acerca de Dios es ortodoxo. No todo lo que usted ha oído es lo correcto. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra autoridad? La Escritura. Es la Escritura. Por eso que orar el Padre Nuestro tiene por supuesto, su connotación bíblica, pero es un modelo. No es para que tú ores así todos los días. Mecánicamente, Padre Nuestro que estás en los cielos, amén. Pero no hubo un vínculo con el Señor, no hay comunión. Y decíamos la semana pasada que hemos heredado el orar y decir, antes de decir amén, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Pero no todo lo que oramos lo oraría el Señor. Porque cuando tú dices en el nombre de Jesús, estás diciendo que Jesús está haciendo esa oración al Padre. Entonces es allí donde ya las oraciones pueden filtrarse. Llegaremos al punto de cuando el Señor dice, hágase tu voluntad en el cielo como también se haga en la tierra. Llegaremos ahí. Pero qué importante es poder pedir lo que Jesús pediría. Poder orar como el Señor ora. Esa es la intención. No es lo que se te venga a la mente orar, y no estoy diciendo con esto que tengamos que ser tan cuadrados para orar, sino que la luz que arroja la Escritura
me va a enseñar cómo orar correctamente. Pero no me voy a adelantar. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 9 al 13. Mateo 6, del 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, venga tu reino. Que el Señor nos dé la gracia cada día para comprender esto. Porque tú no puedes evitar sentir algo. Tú no puedes evitar la rabia, el júbilo. Lo sientes y te vas a gozar o te vas a entristecer. El tema es, ¿qué vas a decir? Porque si alguien te dice algo fuerte, tú puedes cerrar tus ojos y decir, ¿cómo se lo digo? Porque si se lo digo de la manera en la que está aquí, fatality. Lo corto, le corto la cabeza. Cuando hace una semana atrás mandaba un mensaje en el grupo de la iglesia y hablaba un poco de cómo opera la gracia. Cómo opera también en nosotros cuando una situación expone nuestra humanidad. Y tomaba un pasaje en Hechos 26 cuando Pablo zarpa hacia Roma y se produce una tormenta en alta mar. Entonces el apóstol Pablo, Lucas que escribe el libro de los Hechos, dice que Pablo y los que iban allí perdieron toda esperanza de vivir. Pablo tenía que ir a Roma, se desata la tormenta y Pablo dice, fuimos buenos, hasta aquí llegamos. El mismo Pablo que estuvo en el tercer cielo, que oyó cosas inefables, que el Señor se le presenta camino a Damasco, perdió la esperanza. ¿Ha estado desesperanzado usted alguna vez? ¿Ha dicho, parece que el Señor no va a responder? Así como la mujer, la viuda de Sarepta, vamos a comer este último bocado y nos moriremos. Así estaba Pablo. Pero dice que un ángel se le aparece y le dice, nadie va a perder la vida. Entonces Pablo, con el sentimiento de desesperanza, oye la voz del ángel y se levanta en la embarcación. Yo me acuerdo, escuchaba una vez a Franquito que está haciendo la clase, parece. Cuando tuvieron que atravesar, no sé, un mar al sur, y iba en la Esmeralda, y me decía, pastor, cruje más. O sea, escuchar e ir dentro, sabiendo que afuera hay un mar que se agita y que estás en una embarcación que cruje más que la rodilla de un cuarentón. Tengo 41, ¿eh? Iba a tirarme más abajo, pero se pierde la esperanza.
Imagino, hermano Eduardo, alguna oportunidad también perdió la esperanza de llegar a puerto cuando estás en alta mar y no sabes si vas a pasar. Remóntese 2000 años atrás, tecnología de hace 2000 años atrás, todo distinto. Y Pablo pierde la esperanza de vivir. Entonces el ángel se aparece y nosotros hubiésemos hecho esto. Pablo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo no tenés fe en el Señor? Pero el ángel le dice, no temas. Fueron 2 palabras, no temas. Entonces este pasaje está puesto en la Biblia para que en ciertos momentos se evidencie la humanidad nuestra, nuestro lado humano, que seguimos siendo madera, que seguimos siendo frágiles. Pero no queda allí el relato, sino que dice que Pablo se levantó y le dice, no, ninguno morirá, llegaremos. Entonces, aquí quiero apuntar, ¿qué quiero decirte con esto? Que tú no vas a evitar sentirte desesperanzado, angustiado a veces, ansioso. Pero cuando es la palabra de Dios que confronta tu vida, tú vas a tener que decidir qué vas a hablar y cómo orar frente a esa situación. Ese es el punto. Fue distinto a cuando los apóstoles cruzaron al otro lado y el Señor les dijo, crucemos al otro lado, y el Señor se durmió en la barca. ¿Se acuerdan lo que decían los 12? ¡Ay, despierta, que moriremos! Pablo también tuvo miedo a morir, pero cuando la voz de Dios aparece, irrumpe dentro de ti, ¿qué vas a hablar? ¿A quién nos vamos a alinear? Y es por eso que las oraciones deben alinearse a lo que Dios habla, no a lo que tú sientes. Y ese es el punto. Así que lo primero que el Señor dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Usted debe saber que hay mucha gente que eleva una oración. Pero hay oraciones que se elevan a una virgen, a un santo, a un ídolo, a un espíritu, a una persona. Pero el Señor dijo, tu invocación va a ser al Padre, al único Dios. Por eso es que cuando tú ores, lo primero es Padre. Además, está haciendo énfasis en la filiación de padre a hijo. Nuestro Padre. Como padre está cercano a sus hijos. Y este título de padre lo presenta más como benéfico que como magnífico. Es decir, no es para el Padre, sino es porque es mi Padre. Eso está diciendo el Señor. Padre nuestro. No es magnificar el nombre, aunque es magnífico y aunque es digno de honra, de gloria, como dice al término de la oración, sino que está diciendo, Padre, es tu Padre. Es la manera en la que te tienes que acercar al Señor. ¿Por qué? Porque el creyente debe acercarse con confianza al trono de la gracia, como lo dice Hebreos 4:16. La oración te acerca al Señor. Aunque está dentro de nosotros, y esta es la gran paradoja que se puede desarrollar en momentos. De que Él habita en nosotros, su Espíritu está en nosotros, pero aquí estamos demasiado lejos del Señor. Pensamos, por eso vuelvo a lo que decía anteriormente. Un sentimiento y un pensamiento te puede alejar completamente de lo que Dios quiere, de su voluntad. Cuando su palabra
es mi pan, cuando yo me alimento de Él y la palabra me alumbra, me acerca, pero está en mí el qué voy a orar y cómo voy a orar. Por eso que esta expresión al comienzo de la oración produce confianza y seguridad en aquel que está orando. Porque déjenme decirle algo, no hay oraciones poderosas, hay un Dios poderoso. El tema no es la oración que se hace, es al Dios a quien tú oras. Y eso es lo que nos hace diferentes. Por eso el Señor dice, Padre nuestro. Así que, ¿cómo debiésemos nosotros orar al Padre? Jesús dijo, porque todo lo que pidieres, ¿a quién? Al Padre. El Padre se compadece de sus hijos, como un padre terrenal que se compadece. Mire el Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Este Padre bondadoso no negará nada al que ora, siempre que le sea bueno según su infinita apreciación divina. Si un Padre terrenal, con todas las imperfecciones que como hombre tiene, procura dar lo mejor a sus hijos, mucho más aquel que es perfecto y que su amor es infinito. Lucas 11, del 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, y en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que esta relación filial es para darte seguridad de que el Padre oye y escucha. Aún las pataletas, aún los balbuceos, aún las oraciones que no son verbalizadas, que están en el corazón. Todo eso el Padre escucha, porque somos sus hijos. Malaquías 3:17. Mire lo que dice el Señor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que el hijo puede llegar a la condición de pródigo, usted y yo, pero si volvemos arrepentidos seremos recibidos por el Padre sin reserva alguna. La oración se dirige al Padre Celestial, no a un Padre cualquiera, sino al Dios infinito cuya magnificencia y gloria llenan los cielos, y en ellos asienta su trono de soberanía, omnipotencia y gracia. Cuando se nos revela el Padre que es, al Dios a quien tú sirves, cuando eso se hace luz en nosotros, de que no es una cábala, no es algo para simplemente orar como al aire. No, tus oraciones son recibidas por el Señor. Que no sean contestadas es otra cosa. Llegaremos a ese punto también, pero luego el Señor dice, santificado sea tu nombre. Es un lugar, cierto, para ocupar honra, gloria al Dios que merece honra y gloria. Mire, dice Filipenses, que toda rodilla se doblará.
Esto lo podemos tomar como algo alegórico o como algo literal. ¿Por qué alegórico o literal? Depende de la corriente escatológica que tenga el creyente. Y digo esto porque algunos interpretan este texto en el que usted sabe que resucitaremos. Hay una promesa de la resurrección del cuerpo. Pero hay hermanos que ya no le quedó ni cuerpo, se lo comieron los leones. Algunos fueron quemados vivos. Pero el Señor tiene el poder, sin duda, de darles cuerpos nuevos. Ese no es el punto. Entonces algunos interpretan de que todos en la postrera resurrección estarán sobre sus pies y tendrán que doblar sus rodillas al que merece honor, gloria y honra. Todos. Por eso que si usted lee la Escritura y ve cada vez que el Señor apareció, cuando el Señor se le aparece a Juan, cayó como muerto al suelo. Cuando el Señor se le apareció a Pablo, cayó como muerto al suelo. Si el Señor, yo decía esto hace tiempo, si el Señor entrara por esa puerta, ¿usted cree que las hermanas del protocolo ven al Señor, te estábamos esperando? Caerían, nadie quedaría de pie ante la magnificencia del Señor. Aunque tiene un cuerpo humano glorificado, es Dios. No hay espacio para quedarnos en pie. Imagínense que con solo la gloria de Dios que llenó el templo, los sacerdotes y levitas tuvieron que salir del lugar. El que se acercaba al monte, Éxodo, tuvieron que poner decir, mira, de aquí para allá nadie se acerque porque hasta los animales morían si tocaban el monte. Moisés tuvo la gracia de Dios para permanecer allí. Entonces, ese Dios omnipotente, ese Dios que en Isaías capítulo 6, a Isaías se le abren los cielos y ve al Señor en el trono y dice, santo, santo, santo. Cuando se nos revela quién es Él, simplemente Él es digno de alabanza. Él es digno de honor. Él es digno. Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El deseo que Dios sea santificado, expresado por quien ora, es evidencia de ese mismo deseo nacido en la intimidad del corazón. Cuando tú entiendes quién es Dios, quién es Él, y no importa si Él respondió la oración, no importa qué escenario tú estás viviendo, Él merece gloria. Primera de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios en vuestros corazones. En vuestros corazones. Cuando el que ora dice, santificado sea tu nombre, pone de manifiesto que el creyente supedita todas las peticiones que formule a la gloria de Dios. Todo lo supedita a Él, de manera que, como si dijese, Señor, lo que hagas por mí, lo que me des conforme a tu voluntad, que sea para gloria de tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De ahí para abajo, Señor, que se haga como tú quieras. Señor, si tú me das un vaso de agua que te glorifica, estoy contento por esto, pleno, satisfecho. Por eso que el Padre Nuestro es una excelente guía de oración.
Si cuanto se pida se hace con el propósito de que glorifique a Dios, siempre serán peticiones conforme a su voluntad y no a la de quien ora. El propósito de la oración estará supeditado a glorificar a Dios, mucho más que a recibir un beneficio o una bendición personal. ¿Cuándo es el tiempo en el que tú más oras? Sea honesto. Por los problemas. Entonces tu oración no está glorificando a Dios. No estás glorificando al Señor. El motivo de la oración es glorificar a Dios. Es glorificar a Él. Por eso es que cuando oremos juntos o en lo personal debiésemos preguntarnos antes si aquello por lo cual yo estoy intercediendo glorifica a Dios o no lo glorifica. Es para tu gloria, Señor. Señor, tú sabes de qué cosa tenemos necesidad antes de que nosotros la pidamos. Pero si aquello por lo cual estoy orando, Señor, no te glorifica en nada, sácalo. Sácalo. Entonces la esposa podría mirar para el lado y decir, ¿tú no estás glorificando al Señor? Sácalo, sí. Sáquenlo. O al revés también. Mi amor, ¿no andas muy espiritual esta semana? Sáquenla. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, creo que el ferviente deseo del creyente debiese ser que el reino de Dios se manifieste siempre. Siempre. Ahora, ¿qué es el reino? Como ya lo dijimos varias veces, el reino es el lugar donde el soberano rey ejerce su soberanía y señorío. El reino es el lugar donde el soberano rey ejerce su gobierno, su soberanía y su señorío. Por lo tanto, es muy probable que muchas de las áreas de nuestro corazón estén fuera del reino, porque en esas áreas del corazón Dios o el Señor no está ejerciendo su soberanía, ni su poder, ni su señorío. Así que toda esta esfera del reino de Dios se manifiesta mediante la justicia de Dios. Hablamos de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dijimos que para que el reino se acerque a nosotros debiésemos arrepentirnos. Debe haber una actitud de arrepentimiento constantemente. Ahora, ¿usted ha orado así? Señor, que se haga tu voluntad en esto. Que se haga tu voluntad. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿O qué decisiones tomaremos respecto de aquellas que la Biblia se silencia, se calla, no lo dice con claridad? Por ejemplo, la Biblia no te dice cuántos hijos tienes que tener. ¿Lo dice o no? No. ¿La Biblia te da el nombre del cónyuge? No te da el nombre.
La Biblia te dice cuántas casas comprarte, cuántos bienes tener, qué auto comprar. ¿Te dice eso la Biblia? No. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos que se haga la voluntad de Dios en esto, en todas las áreas de nuestra vida, porque esto no es parte. ¿La Biblia te dice cómo gastar el dinero? No, te enseña qué, cómo administrarlo. La Biblia no te dice con quién casarte, pero te dice qué cualidades debes observar en él o en ella. ¿O no? ¿Es cristiano? No. Entonces no. Punto. ¿Hay otra vuelta que darle? Si la Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué queremos doblar la mano de Dios? Pero, ¿por qué oramos para que aquellas cosas las torcemos para meterlas por el conducto de la Biblia, pero no podrá? Por eso algunos tuercen la escritura. Ese es el fin. Torcer algo es meter algo que no encaja, pero que encaje. Eso es torcer la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no dudo que usted quiera obedecer la voluntad de Dios. No lo dudo. ¿Cómo voy a dudar? Pero la Escritura me menciona algo muy claro, a que si yo quiero comprender la voluntad de Dios, yo necesito una mente renovada. Si no hay una mente renovada y mi mente se quedó atrás, jamás podré tomar decisiones que la Biblia no menciona específicamente basadas en su voluntad. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, lo voy a leer en la NTV. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces yo no sé cómo tomar esta decisión. Necesito una mente renovada. ¿Cómo renuevo mi mente? Por la Escritura. La Biblia me da luz, su palabra. Él me da luz para poder tomar una decisión correcta. Hágase tu voluntad. Y yo espero que se haga la voluntad, pero Dios te está mostrando aquí. Renueva tu entendimiento para que compruebes. ¿Cómo lo hago? Entonces, mire, si renovamos nuestro entendimiento a la luz de la palabra, usted sabrá cómo comer. Porque el vientre no es para la vianda, ni la vianda es para el vientre. Glorificada, Señor, en vuestros cuerpos. Usted sabrá cómo comer, cómo alimentarse, porque el templo, el cual es, o vuestros cuerpos, el cual es el templo de Dios, si lo destruimos, dice Pablo de los Corintios, Dios le destruirá a él. Entonces, si renuevo mi entendimiento, sabré cómo alimentarme. No andaré buscando el keto y el otro. Señor, alúmbrame. ¿Cómo me alimento? A través del entendimiento renovado sabrás dónde vivir, sabrás qué auto te conviene, sabrás qué amistades cultivar y qué amistades desechar, qué conversaciones tener y qué conversaciones desechar. Todas estas decisiones que explícitamente no están en la Biblia, pero sin embargo sí están implícitamente dadas por la enseñanza completa de la Escritura. Por lo tanto, a través de esto vas a evaluar las cosas por la mente de Cristo, con una mente renovada. Entonces tus decisiones serán basadas en cómo Cristo tomaría la decisión.
Y por esto las decisiones que tomes vendrán de la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Hay cosas por las cuales oramos mucho tiempo. Y lo único que Dios espera es que tú renueves tu entendimiento. Eso va a destapar tu avance en Cristo. Señor, que se haga tu voluntad. Necesitamos una mente renovada. No digo que no ore, pero hay cosas que no ameritan oración. Ameritan una mente renovada que proviene no de mí, proviene de la Escritura y de su Espíritu, que renueva mi entendimiento. Entonces, si usted lo lleva a algo práctico, y esto lo hemos visto a lo largo de la vida, hasta uno puede tener la misma experiencia. Pero si usted pasó mucha escasez en la niñez, aun cuando tenga abundancia en la adultez, siempre habrá avaricia aquí. Y habrá temor en gastar. Y va a acumular y acumular y acumular. Y tiene 20 paquetes de fideos, pero va a comprar 10 más. Porque no hay una mente renovada. Entonces usted está anclado a cuando tenía 5 años y que nunca tuvo y siempre faltó. Entonces que no falte, que no se vea, que no falte. Pero alguien que tiene un entendimiento renovado, aunque no tenga nada en la despensa, sabe que es bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Necesitamos una mente renovada. No el cúmulo de doctrinas, una mente renovada. Así que toda decisión que usted tome debe ser basada en la Escritura. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Delo hoy. Bueno, esta oración incluye todo, hasta de nuestras necesidades. Note más abajo, el Señor habla de la ansiedad, del afán. No os afanéis. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Y el Señor los saca de allí y le dice, mira las aves de los cielos. Mira los lirios del campo. ¿No valéis vosotros más que ellos? Si vuestro Padre Celestial alimenta a las aves. Mire el Salmo 37, verso 25. Salmo 37, verso 25. Diga fuerte la primera frase. Dígalo, confiese. Joven fui. Y después que dice, y he envejecido. Joven soy, dicen algunos, y no he envejecido. Joven fui y he envejecido, pero mire, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El salmista escribiendo esto, joven fui, he envejecido, y no he visto justo desamparado. ¿Cuántos justos hay aquí? Levante su mano como justo y usted, Dios nunca lo va a desamparar. No se afane por el día de mañana. El rey no quiere que su pueblo se preocupe por el mañana. Él solo quiere que oren con respecto a las necesidades de cada día. ¿Estoy contradiciendo lo que decía Mauri recién de ser previsor? No. Tampoco es eso. Pero el afán, la ansiedad y la angustia que se produce cuando en el presente tú no tienes lo que quieres. Ese problema que se ejerce en el corazón. Él solo quiere que oren con respecto a la necesidad de cada día. Vivir por la fe. Que Él cuida de nosotros.
Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que el que ora de este modo sabe por experiencia de vida que el Padre cuida de toda su creación, proveyendo para mí todo lo que necesito para satisfacer mi necesidad de cada día. De cada día. Si Dios cuida de los animales y de la creación, cuidará con mayor esmero de quienes son sus hijos. Un interesante ejemplo que ilustra la vida de fe en dependencia de Dios sobre las cosas temporales es la ofrenda de la viuda que depositó 2 blancas. Y Lucas afirma que era todo lo que tenía, pero aún más era todo el sustento que ella tenía. ¿Por qué alguien puede llegar a hacer eso? De dar todo el sustento. ¿Por qué? Mire, el Salmo 68, verso 5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Esta mujer que era la viuda sabía que había alguien que la defendía, que le podía proveer. Que Dios sabía, ella sabía que Dios podría proveer todo lo que fuera necesario. Así que podía entregar su ofrenda y todo cuanto tenía, sin ningún impedimento. De acá, porque los impedimentos están aquí y acá, no afuera. Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor va a condonar las deudas. ¿Cuánto están pagando el CAE a 40 años? ¿Y cuántas deudas? No. Deuda, ¿sabe lo que es? Se entendía por deuda en los tiempos del Señor? El pecado. El pecado. Perdona nuestras deudas. Bueno, me parece que Lucas lo menciona como perdona nuestros pecados. Así que este tercer punto de la oración ocupa las faltas, las fallas del pueblo del reino delante de Dios y también delante de la gente. Si usted no peca solamente hacia Dios, también nosotros pecamos para con el hermano. Es ahí donde debemos tener una limpia conciencia y libre conciencia delante de Dios y de los hombres. En un sano juicio de una persona creo que no hay nada más que quite el sueño que una deuda, literal. Que tú le debas algo a alguien y te encuentras más encima con la persona. No hay nada más que coma la conciencia que una deuda. Pero ¿sabe lo que nos pasa a nosotros? No tenemos esa conciencia para con Dios. No estoy hablando de la deuda de la salvación. Estamos hablando del diario vivir. Deuda de salvación que Cristo pagó. El pecado de la humanidad. Pero bien sabemos que durante todo nuestro caminar en Cristo seguimos pecando y seguimos hiriendo. Por eso que siempre el pueblo del reino debe estar dispuesto al perdón. Dispuesto al perdón.
Para nada el Señor está condicionando esto. No pone una condición que si yo perdono, tú me perdonas. No, no es eso. No aparece así en la Biblia. Dios no perdona porque el creyente perdone. No perdona al creyente que confiesa su pecado como pago al perdón que el creyente otorga. No funciona así. El que realmente es consciente de lo que supone el perdón de sus pecados otorgado por gracia, está dispuesto a perdonar cualquier ofensa que pueda recibir. Porque todas las ofensas que usted reciba en vida no se comparan con la ofensa que usted hizo al Señor con su pecado. Pero esto solamente debe ser por medio de una mente renovada. El daño que causó mi pecado y que recibió el Señor en su propio cuerpo no se compara a la ofensa que el hermano me ha hecho. Y nosotros nos sentimos ofendidos porque no nos saludaron. Porque no me vieron, no me respondió el mensaje. Y nos ofendemos tan rápidamente. Mateo 6:13. Quiero cerrar esta idea con lo que viene más adelante. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ok, no nos metas en tentación. Bueno, el mismo Señor fue conducido por el Espíritu. Mateo capítulo 4. ¿A dónde? Al desierto, para ser tentado por el diablo. No es que el Señor, Dios no tienta a nadie, dice el libro de Santiago, sino que cada uno de su propia concupiscencia es tentado. Por eso dice que viene el tentador. Pero el Señor fue conducido en unas situaciones donde somos puestos a prueba, y tentados. Y es allí donde nuestra oración debiese ser, Señor, líbrame, líbrame. Porque hay un aspecto suyo y mío que sigue siendo muy débil todavía. Pero según su propia concupiscencia. Entonces, aquel que tiene, y vamos a hablar cómo son las cosas. Si alguien tiene una debilidad hacia lo sexual, el tentador, ¿por dónde te va a tirar? Por ahí. Si a alguien le gusta tirar las manos, ¿por dónde va a ir la tentación? Por el robo, porque es tu concupiscencia. No es un espíritu de robo ni un espíritu de adulterio. Es la tentación que tu concupiscencia se inclina por ese lado que es débil. Por eso orar, Señor, guárdame del mal, líbrame del mal, no me permitas caer, no nos metas en tentación. Mire, 1 Corintios 10:12. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y esta frase que siempre hemos escuchado en ocasiones, no, si yo puedo. Yo sé hasta dónde llegar, pastor. El agua te pasó 3 metros para arriba, te hundiste pero completo. No sé, me voy a mojar las patitas porque quiero chabotear. Te agarró la ola. Te sacó el traje, no te diste ni cuenta. Te revolcaste. Y llega a la orilla. No eran las patitas nomás. Así que te repito, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuídate. Ora para que no te metas en tentación. Por eso que a veces pensamos que somos fuertes. No, si esto ya lo resolví en mi vida.
ya está resuelto. No, no está resuelto. Imagínense, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo dice en cuanto al matrimonio, no pensando mal los apóstoles, pero dicen, si se van a dedicar a la oración y se van a separar sexualmente por un tiempo, que sea breve, dice, para que no caigan en la tentación del diablo. Eso dice. Ah, no sabía. Pégale al del lado. Era breve, dígale. Así que es mejor que nuestra oración indique al Padre que conocemos nuestra debilidad. Señor, tú sabes que mi carne es débil en esto. Ayúdame. Líbrame del mal, Señor, porque no quiero pecar contra ti. Líbrame del mal. Nunca diga para sí mismo, pase lo que pase, tengo confianza de que puedo estar firme. ¡Ja! Déjame añadir eso que no estaba. ¡Ja! ¡Ja! Si esta es su actitud, permítame decirle que debe prepararse para ser conducido al desierto donde se confrontará con la tentación. En lugar de tener esa actitud, ore pidiendo que el Padre no le meta en tentación y que lo libre del maligno. Aquí no es la mejor batalla para el mejor soldado, no. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Fue fácil para David. Le puso una mujer desnuda y David, el gran rey, fue fácil. No fue un hombre, no fue una batalla. Es lo que dice el apóstol Juan, los deseos de los ojos. Así fue. Así vamos a caer si nos creemos tan fuertes. Quizás no lo menciona Primera de Samuel, pero dice los tiempos que los reyes debían ir a la guerra, David no fue a la guerra. Entonces quizás David dijo, yo ya no estoy para eso. Estoy fuerte aquí. No sabía con la chichita. Bueno. Mateo 6:13, lo leímos recién, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Conforme a este ejemplo de oración, el pueblo de Dios debe reconocer a Dios todo el poder, toda gloria, y que el reino le pertenece a Él. El reino es la esfera en la cual Dios ejerce su poder para poder expresar su gloria. Estamos en el reino, pero podemos caer. Estamos en Cristo, pero podemos estar muy lejos de Él. Somos su habitación y puede ser usada como un Airbnb de pecado. Cualquiera puede usar el cuerpo para ser un instrumento del pecado y no un instrumento de justicia. Existe esa ambigüedad en el creyente que es peligrosa. Por eso que Él tiene todo el poder sobre nosotros. Y quiero ir concluyendo con esto. Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que la condición necesaria para orar es tener un corazón libre de ofensa. Tener un corazón perdonador. La naturaleza del pueblo del reino es perdonadora.
Porque el Señor añade en el verso 14, dice, porque si perdonáis. Está hablando, no es un tema aparte. No es un tema aparte. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas. Estos versículos indican que la explicación final de toda esta oración es que el pueblo del reino debe perdonar a sus deudores. Si ellos no perdonan las ofensas de los hombres, tampoco se les perdonará sus ofensas, dando por resultado una oración frustrada. Mire, con esto quiero aclarar algo. Porque dijimos anteriormente que el perdón que Dios otorga no es condicionado a si yo perdono. O sea, el Señor se está contradiciendo en estos versículos. No se está contradiciendo. Hay una advertencia. Jesús enseñó la necesidad de perdonar para que la oración de confesión sea aceptada sin estorbos. Ahora enseña la consecuencia de no perdonar. Mire, hablamos la semana pasada de que las oraciones no tengan estorbos. Y dice que debemos vivir con nuestras esposas sabiamente, prudentemente, tratarlas y considerarlas como a base más frágil. ¿Por qué? Porque hablando de la naturaleza del pueblo, si yo tengo algo contra el hermano, o yo le hice algo al hermano, esa conciencia no me debería dejar orar, sin antes pedirle perdón al hermano. Es más, ni siquiera deberíamos orar, primero deberíamos ir a reconciliarnos con el hermano. Ese es el principio. Porque esto no tiene que ver con el perdón de ser salvos y con la condenación eterna de quien no alcanza el perdón por la fe en Cristo. La incapacidad de perdonar es en ocasiones manifestación incluso de no haber nacido de nuevo. Porque alguien que nace de nuevo, perdona. Alguien que ha nacido de nuevo, perdona. Solo es capaz de perdonar quien ha sido antes perdonado. Por eso que cuando se nos revela que aquel que nace de nuevo, Dios nos da una mente nueva, un corazón de carne. Y comprendemos el perdón que otorgó el Señor a nosotros. Perdonamos fácilmente. El perdón hacia el ofensor nace de la vinculación de vida con Cristo, quien perdona totalmente al ofensor. Es más, no solamente el Señor perdona al ofensor, sino que también a los enemigos. Miren lo que dice Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto es para que se acostumbre a tener la Biblia, ¿eh? Porque si siendo, no ofensores, dice. No dice porque si siendo pecadores, no. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados. Y mire, el que no ama es incapaz de perdonar. Quien no ama no perdona. Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La evidencia del nuevo nacimiento está en la capacidad de amar. Primera de Juan 3:14. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos al hermano. ¿Sabe cuál es la evidencia de que usted nació de nuevo? Es que usted ama al hermano. No, es que tengo dones. No me importan los dones. ¿Tú amas? No amas.
No has nacido de nuevo. Porque si tuviera todos los dones y conociera toda la ciencia y tuviera la fe de trasladar de este monte de aquí hacia allá y no tengo amor, nada soy. Puedo dar mi cuerpo, dice Pablo, para que lo quemen. Puedo ser yo el chivo expiatorio por todos ustedes, pero si no tengo amor, nada soy. Así que esta es una evidencia que debe ser una alerta para nosotros. Usted no ha perdonado, no ha nacido de nuevo. Porque el que ama, perdona. El que no ama, ¿sabe lo crudo que dice Juan? Permanece en muerte. Por eso antes dice que hemos pasado de muerte a vida en que amamos al hermano. Pero el que no ama permanece en muerte. Fíjese que el original griego dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos. Independiente si es un hermano, un enemigo o Dios. El que ama ha nacido de nuevo. El que ama ha pasado de muerte a vida. Así que el amor es la señal de haber nacido de Dios. Ese amor es permanente y no ocasional, condicional o puntual, sino que el verdadero creyente vive amando continuamente. Por tanto, aquel creyente comprende el amor a todos, lo tiene, incluye a los enemigos, lo que pone de manifiesto que si hay amor, hay también capacidad para perdonar las ofensas. Cuando usted va a Mateo 18, usted tiene la parábola de los dos deudores. Pero antes de ello, está en cómo debemos perdonar al hermano. Porque cuando comenzamos a leer Mateo 18, el verso 23 dice, por lo cual el reino de los cielos. Por lo cual. ¿Por qué por lo cual? Porque ya habló algo antes. Habló algo antes el Señor. Es decir, este relato no puede leerlo usted aislado del relato anterior. Porque si no va a tener un lado de la moneda. Porque antes el Señor viene diciendo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, habla del problema que se ejerce y que se ocasiona en la convivencia. Hermanos, vamos a convivir juntos, vamos a tener problemas. Quizás a usted no le va a parecer algo que yo diga. Quizás no me va a parecer algo que usted diga. Quizás le va a ofender una actitud mía y quizás me va a ofender una actitud suya. Es la convivencia, es parte de. Pero debemos reconciliarnos. Por eso el Señor dice, debemos perdonar. ¿Cómo perdonar al hermano? Y ahí es donde Pedro dice, cuando el Señor dice, ¿cómo perdonar al hermano? Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Señor? ¿7? ¿Por qué 7? Porque según el Talmud podía perdonar una vez, 2 veces, 3 veces, pero a la cuarta ya no había perdón. Entonces Pedro dijo, vamos al 7, un poquito más. No, 70 veces 7. Y ahí es donde el Señor dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y ahí vienen las deudas, los pecados. Las deudas son los pecados. Que un siervo era imposible, igual que tú y yo, ese siervo somos nosotros, que no teníamos cómo pagar y suplicábamos por una condonación. Pero que hizo el rey, le perdonó. Y saliendo él de la presencia del rey, se encontró con el hermano que le debía y le cobró. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando ves a la persona y la ignoras. Cuando ves a la persona y no te acercas para pedirle perdón. Entonces el rey supo que aquel que había sido condonado de toda su deuda no le condonó una deuda mínima. Mínima. Tú todavía no perdonas que tu papá te abandonó, que tu mamá te pegó.
cualquier cosa. Y no estoy minimizando lo que tú hayas vivido. Solo quiero decirte, pero lo que tú le has hecho a Dios no tenía perdón. Tú no merecías el perdón de Dios. Yo no merecía el perdón de Dios. Y por medio de esta parábola el Señor te está diciendo, lo que yo te perdoné a ti no tiene valor. Y tú no eres capaz de perdonar a alguien. Esto lo unimos con lo que el Señor dice en Mateo 6. No es una opción. El que ama, perdona. El que ama a su hermano, perdona. El odio, el rencor es natural de los hijos del maligno. Así que quien es incapaz de amar y por tanto de perdonar, aquel permanece en la esfera de la muerte espiritual. Las oraciones impedidas son consecuencia de una incorrecta manera de vida delante de Dios. Yo lo conversaba con mi esposa en la mañana. Yo me imaginaba esto en mi volada. Es como cuando, si tú tienes algo en contra de alguien y tú oras, es como que el Señor dice, no escucho. Señor, no escucho, porque tú sabes lo que tienes que hacer. Me pasó con una persona en alguna oportunidad que había tenido un conflicto con alguien, pero no, que yo oré y se lo entregué al Señor. Ya, qué bueno, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Habló con la persona? No, es que no. Usted no tiene que orar y entregárselo al Señor, usted tiene que aclararlo con el hermano. Hermano, mira, yo cometí un pecado contra ti o tú hiciste algo que me dolió, pero vengo a hacer lo que la Biblia dice, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La única manera en la que seamos librados del rencor y de la deuda es hablando con la persona. No estoy diciendo que no ore, no es el medio único. Tengo que hablar con el hermano. Y el Señor lo vuelve a decir en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas. El Señor no dijo, mira, el Señor está diciendo, no me tirí el cacho a mí, arréglalo. ¿Qué hace un padre sano cuando un hijo tiene un conflicto? Hijo, ve y hable con el niño. El padre que no está sano emocionalmente va y dice, ¿qué pasa con el cabro chico? Lo he hecho. Si lo he hecho yo también, no se sienta mal. Y el Señor me reprendió, hermano. Somos los justicieros. Un padre sano. Hijo, mira, vamos a orar primero, pero esto se llama navaja. Se hace así. No. Hable con la niña, hable con el niño. Pídale perdón, usted. Ahí se resuelve. No, vamos, oramos un mes, oramos 2 meses, oramos 3 meses y la situación no se resuelve. Y no porque la oración no tenga poder ni sea eficaz, es porque no es el medio para resolver el conflicto. El medio para resolver el conflicto entre nosotros es mirándonos a la cara. Hermano, perdón. El hijo pródigo no fue, Señor, háblale tú a mi papá, háblale tú a mi papá. No, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el medio directo. Así se resuelve. Y por eso es que aquellos que han nacido de nuevo aman y tienen la capacidad de humillarse, aun cuando el hermano fue que cometió la falta. Y hablamos acerca de una situación con mi esposa, con la pastora de la semana, y decíamos, ¿y qué importa si nos humillan? ¿Qué tanto ego podemos tener? Que alguien que me sienta humillado por lo que alguien dijo, me importa un pepino. No es que no me importe lo que la gente diga, es que no hace eco en mi corazón. No me queda en la mente. No guardar rencor. Con esto no digo que no genere, uy, qué feo lo que dijo, pero no abrigas en tu corazón un sentimiento de rencor. Las ofensas no perdonadas pudieran incluir tanto las faltas ocasionales en la experiencia del que ha nacido de nuevo, como todo el pecado en aquel que, sin haber experimentado nuevo nacimiento, proclama su condición en una mera confesión,
que no es otra cosa que una mentira. Cuando no confesamos los pecados. Vamos rápido, hermanos. No deje pasar tanto tiempo. Haga la llamada que tenga que hacer. Visite la persona que tenga que visitar. Hágalo. Es lo que el Señor nos exige a nosotros. Que la otra parte te reciba con un abrazo o con un zapatazo, ya no me depende de mí. No depende de mí. No depende de mí. Por supuesto, si la persona no me quiere ver en pintura, ¿qué voy a ir todos los días a golpearle la puerta? Ya lo resolví en mi corazón. Fui, perdóname. Y quizás Dios tenga misericordia y llame a esa persona. Sea misericordioso. Recuerden lo que dice la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Amén.